Licenciada, perdón, está hablando. Sí, estaba ya haciendo una llamada, pero se cortó. Gracias, Jennifer. Pues jóvenes, muy buenas tardes. Qué alegría tenerlos el día de hoy aquí, los que andan manejando con mucha precaución. Hay mucho loquito en el tráfico y la verdad donde yo vivo acaba de ocurrir un accidente, un motorista se falleció por no sé, cambiarse de vía, lo tiraron y falleció. La verdad que ahorita hay un gran tráfico cerca de mi casa y fue por eso. Y tengan muchísimo cuidado los que anden manejando, por favor, lleguen sin ninguna novedad a su casita, que su familia los espera con mucho cariño y muchas ganas de verlos, ¿verdad? Parte de eso, eh, no sé si tienen alguna duda sobre el trabajo, jóvenes. Se dieron cuenta que le cambiamos fecha. Ya no es el 8 de marzo, sino es el 15 de marzo. No sé si ya se habrán dado cuenta de ese pequeño detalle. Y fue por sugerencia del Salón 314, donde solicitaron un poco de plazo. Pero la verdad es que está sencillo el trabajo, es para poderlo hacer un par de días y ya. Así que pilas y si alguno tiene alguna duda sobre el trabajo o cómo deben de tenerlo o presentarlo, con muchísimo gusto, yo les puedo apoyar, ¿sí? Podemos hacer una reunión virtual con sus compañeros, encaminarlos cómo van, ¿verdad? Ustedes me presentan lo que tienen, miramos, sugerencias, eh, si va bien, no va bien, cámbienle esto, quítenle esto, porque sí es necesario que se lleven sus puntos netos. La verdad es que eso es lo importante tanto para la licenciada como para mí, es de que ustedes se lleven sus puntos completos y ganen hasta con la zona, pues. Ah, sí, por supuesto, eso sería después de clases. Miren, yo finalizo de dar clases con la licenciada hasta las 8:30, 9 menos cuarto, a veces, no es todos los días, pero sí podemos eh, verificar en qué horario podemos las dos partes y revisar su trabajo, ¿verdad? Para que entreguen un excelente trabajo. Y porque ya se calificó, como les dije, lo que es el trabajo individual, trabajo grupal. Algunos nos siguieron las indicaciones, los lineamientos están para algo, pero ya, ya no se puede hacer nada en esos trabajos, pero miremos en esto, llévense los 10 puntos que corresponden. Pero si ustedes desean, ¿verdad? Tampoco es insistencia mía. Ahí sí que ustedes planifiquen su tiempo, vean el tiempo de sus compañeros y me escriben y yo les digo si sí o no o de un solo nos metemos a la reunión, ¿verdad? Yo creo que ya la subí, sí, voy a verificar y les digo, pero sí, yo creo que ya le subí lo que es el material de apoyo, creo yo, o solo los organigramas le subí, no recuerdo. Vamos a ver. Vean otra cosa sobre el índice de ausentismo. Encontré un archivo de la licenciada Belén, pero es de un trabajo anterior. Se los voy a enviar por WhatsApp para que ustedes verifiquen y se ayuden con ese trabajo, porque ya les vamos a dejar lo que es ese laboratorio para que ustedes lo hagan, que es el índice de rotación y ausentismo. Material de apoyo, organigrama, sí. Solo los organigramas les subí, pero con muchísimo gusto hoy se los busco y se los subo lo que es el presupuesto. ¿Sí? Gracias por la observación. Porque si no me dicen, ni en cuenta. Gracias, Giancarlo. Le agradezco por la observación y con mucho gusto yo lo subo el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda?
están muy tímidos, muchachos. Buenas tardes. Le he estado contactando porque tengo problemas de conexión. Por favor, proyécteme la presentación Claro del que día sí, de hoy, con por mucho favor. gusto, Ligda. Ahorita se lo proyecto. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buen inicio de semana. Hola, licenciada. Buenas tardes, Lick. ¿Sí la mira, licenciada? Jóvenes, ¿me pueden indicar? Sí, licenciada, sí se ve. Excelente, gracias. Sería tan amable de proyectármelo en PowerPoint. Ahí está en PDF. Licenciada, disculpen. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Ángeles. Disculpen, Buenas tardes. buenas tardes, solo voy a robar un anuncio. Disculpe, mi grupo sería tan amable de confirmarme si se pueden reunir o no más tarde con nosotros por vía WhatsApp, por favor. Disculpe, licenciada, pero es que así me escucha. Muy amable. Hola Lick, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Heidi. ¿En qué le podemos servir? Ahorita voy a proyectar la presentación. Solo la estoy Ok. bajando, ¿sí? Solo, Cuénteme, solo Heidi. una consulta, es que la vez pasada no me pude conectar, pero me comentan que dieron notas. ¿Las notas estas ya estarán publicadas o Aún no sería...? están publicadas, solo le pueden notificar cuando estén publicadas. Ah, bueno. ¿Cuánto costaba este parcial, Lick? 15 puntos netos. Ah, es que me contaron de mi nota, pero yo dije, oh, no sabía cuánto costaba. Gracias. Y tengo problemas con mi equipo de cómputo, entonces no he podido conectarme ni siquiera a Windows. Ah, ok. Gracias, Lick. Vamos a esperar entonces, le agradezco bastante. Gracias. Muy bien, Ligda, ya está la presentación. Ok, perfecto. Vamos a hablar sobre diseño de cargos, descripción y perfil de puesto. Bueno, esto me parece, si no estoy mal, es el capítulo 7 del libro. Solo confírmenme, Julia, si este es el capítulo 7 del libro. Diseño de cargos y descripción y perfil de puestos. Ustedes han escuchado lo que es el descriptor. Ok, excelente. El descriptor de puestos suele ser la última herramienta para hablar de diseño de cargos o diseño de puestos. Yo les he mencionado la semana pasada que había una diferencia Buenas entre, tardes. Gracias. entre cargos, entre cargos, no, Liga, disculpe, fíjese que no se le escucha Buenas. literal nada. ¿No sé? ahorita lo voy a dar el cargo. Por donde caminas, por donde pisas. Sería tan amable de pagar el micrófono. Ahorita lo voy a escribir. De verificar.
Por favor, Julián, ¿me puede hacer favor de apagar micrófonos? Si me pone como anfitrión, con mucho gusto, Ligda. Ok, perfecto. A ver si desde mi teléfono me permite. Muy bien, Ligda, con gusto. No, desde el teléfono no me permite hacer nada. Jóvenes, por favor, mantengamos el micrófono apagado. Y si el que desea hablar, levanten su manita virtual o lo colocan en el chat, por favor, para no tener interferencia. Gracias. ¿Me escucha el resto de gente? ¿Me están diciendo que no se me escuchaba nada? Sí se le escucha en estos momentos bien. Ok, sí, Ahorita sí, licenciado. ok, perfecto. Sí, estoy con el problema que tengo con mi equipo de cómputo, más la intercepción del internet, creo que se me dificulta mucho la parte del audio y el video, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, la semana pasada les decía que había una diferencia entre cargos, puesto y plaza. Muchos autores, muchas gracias Luis, muchos autores hablan, no hacen una diferencia entre ellos, ¿verdad? Administrativamente, la teoría, no hay mucha diferencia entre cargo, puesto y plaza. No obstante, cuando hablamos de la terminología de plaza, lo vamos a hablar desde la concepción de una oferta laboral dentro del mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir? Se está dando una oferta en el mercado y a eso le vamos a llamar una plaza. Cuando hablamos de puesto, puesto es inerte, sin una relación al perfil académico. Obviamente, cuando se hace un análisis de diseño del mismo puesto, pues se hace el análisis desde las funciones del órgano administrativo, desde las funciones de la dependencia de ese puesto. Es decir, el puesto y su ubicación geográfica dentro de una estructura organizacional. Ahí nos vamos a figurar a un puesto dentro de una estructura organizacional. Si nos vamos a un diccionario de arquitectura y buscamos la definición de puesto, va a ser totalmente diferente a la definición de puesto que puede tener un diccionario de las ciencias económicas o de la administración. ¿Ustedes han tenido a la vista estos diferentes diccionarios? ¿O se han percatado de las definiciones que hay en estos diccionarios? No, Leida. Ok, muchas gracias. Sí hay una diferencia porque desde la aplicación o del campo de la ciencia de arquitectura, por ejemplo, lo van a ver básicamente sobre el diseño de espacio dentro o fuera de una instalación física. Nosotros lo vamos a ver no solamente desde una ubicación de un espacio, sino que también desde la perspectiva de la ubicación dentro de la estructura organizacional. Por eso hay diferentes organigramas. El organigrama también ya es una figura o el instrumento final después de todo un análisis, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos el recordatorio de lo que nos estaban enseñando en la conferencia de diseño organizacional y los diferentes organigramas, al final nos dieron un organigrama nominal, el mismo organigrama nominal que se les compartió un ejemplo. Creo que la licenciada Julia se los compartió la semana pasada y habíamos hablado al respecto el día miércoles. No sé si ya han tenido acceso a este organigrama nominal que está dentro de Classroom. ¿Sí? ¿Ya lo pudieron visualizar en Classroom?
Sí, licenciada. Ok, perfecto. Entonces, dentro de este organigrama nominal ya se hace una clasificación de los diferentes puestos por orden jerárquico. Y va desde el mayor hasta el menor, respetando esa línea de autoridad. Entonces, nos referimos dentro de una estructura organizacional como puesto. Si nos referimos como plaza, nos vamos a referir cuando está ya en un proceso de convocatoria o de selección, porque se está lanzando un comunicado, se está comunicando y se está convocando una oportunidad laboral que se vuelve una plaza dentro del mercado de trabajo. Ahora, cuando hablamos de cargos, hablamos ese rol de responsabilidad que existe en cuanto al ocupante, el cargo de supervisor, el cargo de secretaria, el cargo de asistente, el cargo de la persona está a cargo de una serie de atribuciones, una serie de actividades o tareas dentro de una estructura organizacional o dentro de una organización. No obstante, para efectos de evaluación no va a haber una diferencia. Para efectos de evaluación, ustedes van a tener en el examen, los minicasos vienen orientados a que se haga. Seguimos en la misma, es un preámbulo. En el diseño, en el examen va a venir como ya sea puestos o cargos, no va a venir plaza, pero sí viene como puestos básicamente. Pero sí quería hacerles esa diferencia, dependiendo desde qué perspectiva estamos hablando, ya sea de un puesto, plaza o cargo. En el organismo judicial hablamos de plazas, en el organismo ejecutivo hablamos de puestos, en el Congreso se habla de plazas, en las diferentes empresas pues va a ser muy diferente la terminología que se utiliza, pero todos nos estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? De ese conjunto de atribuciones o tareas dentro de una organización, una unidad de trabajo, un puesto al final definiciones simples, una unidad de trabajo. Entonces, esa unidad de trabajo técnicamente puede ser cargo, puesto o plaza. Pero administrativamente podemos diferenciar desde qué contexto nos están hablando. Siguiente, Lita. Ok, diseño de cargos. Cuando hablamos de ese diseño de cargos o diseño de puestos, estamos hablando que es un proceso para organizar el trabajo de cada puesto con relación a las tareas, responsabilidades, relaciones que tendrá, entre otros. Constituye una especificación minuciosa de cada una de las atribuciones del puesto con relación a las jerarquías y la autoridad. Es el contenido de cada posición, métodos de trabajo y las relaciones entre los demás. Y cuando hablamos de diseño de cargos, estamos hablando que es un procedimiento en donde nosotros escogemos una metodología para realizar el análisis de puestos o cargos dentro de una organización. Estos puestos o cargos nos van a servir van a servir como referentes para diferentes procesos, desde el proceso de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, desarrollo. Una de las principales herramientas de recursos humanos al final es ese descriptor, pero ese descriptor nace de un diseño de cargos, nace de un proceso seleccionando la metodología para poder nosotros diseñar cada una de las tareas que están en cada uno de esos descriptores. Siguiente. Entonces, vamos a hablar de análisis de cargos o análisis de puestos. Esto va a ser el procedimiento para establecer las obligaciones y habilidades que requiere cada puesto
y el tipo de persona que se debe contratar para ocuparlo. Acá es muy importante iniciar que todo diseño de puesto deviene de las necesidades que tiene la organización en función a las atribuciones y a los roles que le ha dado de conformidad a la planeación estratégica y a los objetivos generales de cada unidad administrativa que integra la misma. ¿Qué quiere decir? Vamos de lo general a lo particular. Vamos a hacer una planeación estratégica, vamos a hacer objetivos generales, vamos a decir cuáles son los roles, cuáles son los procesos más generales de cada órgano administrativo. De esos procesos se realizan, se segregan funciones y de las funciones salen las tareas que van al descriptor de puesto. Hay varios autores y hay varias metodologías para poder nosotros hacer ese análisis. Regularmente se utilizan cuestionarios, entrevistas, guías de observación de expertos que van a cada puesto de trabajo a recopilar cuando ya existe la empresa y se necesita realizar un estudio, un análisis de los cargos. Hay varias herramientas para recopilar esa información. Entonces, cuestionario, entrevista o guía de observación. Se va haciendo una medición de las actividades, se va haciendo puesto de trabajo, por ejemplo, es una de las más utilizadas, que va el experto a cada puesto de trabajo a través de una guía de observación, hace un cuestionario para que el servidor o la persona, el trabajador, el colaborador, llene la información del qué hacer, si conoce a qué aporta cada una de las actividades dentro de la organización, si conoce ese servidor o ese colaborador cada una de sus actividades diarias, a qué está aportando, a qué función, a qué objetivo institucional está aportando esa actividad. Entonces, se hace un análisis previo, pero todo eso se hace un plan de trabajo. Ya en el plan de trabajo se escoge la metodología a utilizar, las herramientas a implementar para recolectar toda esa información. Y principalmente conocer esa planeación estratégica, los objetivos generales y específicos de cada órgano administrativo para que sirva como insumo y que esas tareas que ya se desarrollen se hagan con relación al quehacer de la unidad y que tenga un propósito y que se pueda medir a través de KPIs o alguna métrica que más favorezca a la organización. Entonces, siguiente. Objetivo general, actualizar las actividades y atribuciones. Es decir, el objetivo general del diseño de puestos o diseño de cargos es actualizar las actividades, atribuciones de cada uno de los puestos que integran la organización. Entre los específicos que podemos encontrar es facilitar el proceso de reclutamiento, selección, identificar las necesidades de formación y desarrollo. Sirve como base en la gestión de desempeño y evaluación de puestos. Entonces, sí, para todo, por ejemplo, lo que nos sirve un análisis de cargo es punto de partida para todos los demás procesos de gestión de talento humano, para saber hacia dónde se están orientando las tareas de cada persona. Ok, siguiente. Ahora bien, ya cuando nosotros tenemos un cuestionario, la guía de observación, implementamos la metodología. Por ejemplo, hay metodologías en relación a las funciones de cada órgano administrativo y también hay una por competencias laborales. Pero si yo voy a implementar una metodología para hacer un diseño de cargos o de puestos con competencias laborales, yo tengo que definir cuáles son las competencias laborales a nivel organizacional. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las competencias que la organización busca dentro de cada órgano administrativo? Dentro de mi planificación, yo voy a establecer cuáles son esas competencias.
Ahora, todo es una metodología, entonces todas mis métricas, todos los demás procesos van a ir en competencias. No solamente puedo trabajar competencias aisladas a una metodología y solo por tener competencias, es decir, que es base con base a competencias. Todo mi proceso de gestión de talento humano tiene que ser con base a competencias, claro. Hay quienes inician con poco a poco, ¿verdad? Hasta que ya tienen todo el proceso bajo competencias laborales. Punto de partida son el análisis y diseño de cargos o de puestos. Ahora bien, la herramienta del descriptor de puestos, que al final es una herramienta, no hay ninguna teoría administrativa que diga una ley o una norma que diga qué elementos debe tener un descriptor de puestos. No hay. La administración es flexible y se va a acomodar a las necesidades de cada organización. No obstante, sí hay como ciertos elementos mínimos que debe de contar esta herramienta de descriptor de puestos. El descriptor de puestos se compone de dos módulos o dos factores muy, muy importantes, que son la descripción del puesto y las especificaciones del puesto. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de descriptor de puestos, ¿qué ven en la pantalla? ¿Ven solo especificaciones de puestos? ¿O miran los dos? Los dos, licenciado. Va, perfecto. Vamos a empezar. Descripciones de puestos. La descripción de puestos, ustedes pueden ver un esquema de organigrama y ven esa relación lateral de un puesto y que está dentro de una estructura organizacional. Primero se debe describir el puesto y posteriormente se debe de dar las especificaciones del puesto. No puede ser al contrario. Primero, describo el puesto y posterior hago las especificaciones del puesto. En la descripción del puesto, ¿qué va a ir? Tenemos, más adelante lo vamos a ver muy detalladamente, tenemos lo que es identificación del puesto, nombre del puesto, jefe inmediato, quién supervisa, si supervisa, no, toda esta identificación del puesto. Lleva propósito o objetivo del puesto. Posteriormente a esa estructura lleva las tareas, la descripción de tareas. No funciones, tareas. Entonces, en este pequeño organigrama, figura de organigrama, se puede visualizar el nivel jerárquico del puesto dentro de una estructura, la subordinación, a quién reporta el puesto, la supervisión, quién le reporta a ese puesto y las relaciones laterales. Entonces, dentro de una estructura organizacional nos da un ordenamiento, le da una guía a cada uno de los integrantes de la organización. ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo es? ¿A quién le comunica resultados? ¿O quién le debe de comunicar resultados? Entonces hay una formalización del trabajo y una división del trabajo, que son uno de los principios administrativos. Entonces, describimos el puesto y de conformidad a los verbos. Cada verbo, cada tarea que uno detalla en ese descriptor del puesto lleva una sintaxis, lleva una estructura de cómo diseñar cada una de las tareas. Y la sintaxis debe tener verbo, objeto y condición. Un verbo infinitivo, ar, er, ir, or. Y cada verbo que nosotros utilicemos para describir una tarea tiene que demostrar acción. El objeto es aquello sobre donde recae esa acción. Y la condición
es por qué se está realizando esa tarea. Más adelante vamos a hablar sobre ello. Ya de conformidad a cada uno, porque por ejemplo, nosotros podemos decir, apoya en la elaboración de cartas, en la redacción de cartas de felicitaciones para que los empleados tengan a bien a ser motivados por su cumpleaños, por ejemplo. Apoyar en los cursos de capacitación para apoyar en la coordinación, en la logística de las actividades qué sé, de convivio, diversas actividades. Apoyar si yo digo en una redacción, apoyar, ¿qué grado de responsabilidad le estoy otorgando a ese puesto? Si solo digo apoyar. Si yo digo analizar los resultados de las métricas de evaluación de desempeño a fin de proponer, sintetizar la información de escalas salariales a efecto de integrar los beneficios monetarios, legales y de la organización. ¿Qué más podemos indicar? Proponer opciones de mejora en la planificación estratégica. No es lo mismo analizar, sintetizar, proponer, que apoyar, que recibir. Dependiendo el grado de complejidad de cada uno de los verbos, asimismo yo estoy diciendo, yo necesito un puesto de secretaria, yo necesito un puesto profesional que aplique un campo de la disciplina académica o de la ciencia ABCZ, de las ciencias económicas, médicas, geológicas, de cualquier ciencia, pero va a depender del verbo y su relación hacia dónde va a ir ese verbo. Entonces, yo primero hago mi descripción de tareas y posteriormente digo, sí, de conformidad a las tareas, yo necesito un asistente, una secretaria, un perito contador, un abogado, un administrador de empresas. ¿Van comprendiendo la lógica de la descripción de las tareas? Sí, licenciada. Ok, excelente. Más adelante vamos a... Mi equipo todavía no funciona, miren, se los voy a colocar acá. Bien. Mi equipo no funciona, pero creo que no me va a funcionar el día de hoy. Entonces, tenía unos ejemplos para hoy, pero el miércoles los podemos retomar. Siguiente, Ligda. Ok. Actualización y descriptor de perfiles. Ah, no, anterior, Ligda. Ya teniendo la descripción del puesto, yo voy a especificar qué necesita ese puesto para que la persona que aspira a ocuparlo cumpla con los requerimientos mínimos en relación a academia, en relación a experiencia, en relación a habilidades y competencias. Entonces, mi descriptor, la herramienta final, va a tener dos apartados muy importantes, la descripción y las especificaciones del puesto. Ok, hoy sí, siguiente. Actualización y descripción o perfil del puesto. La descripción y perfil del puesto es una herramienta básica en la gestión del capital, ya que permite identificar actividades y tareas de los colaboradores dentro de la organización. ¿Qué nos responde? ¿Qué se hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué se hace? Eso es lo que responde regularmente un descriptor. Siguiente. ¿Cuándo se hace?
cuando se hace un diseño de puestos. El descriptor del perfil de puestos normalmente sucede en 3 situaciones. Cuando la institución nace y se enfrenta a las necesidades de sistematizar el flujo de trabajo o especializarlo el trabajo, es decir, dividirlo. Cuando está creando un nuevo puesto, cuando el puesto, a consecuencia del establecimiento de nuevos métodos, procedimientos, tecnologías, significativamente alterado en su contenido. Es decir, cuando estamos implementando nuevas tecnologías, nuevos procesos, necesitamos ampliar conocimientos, es ahí también donde se hace una reingeniería en los puestos. Siguiente. ¿Para qué sirve? Ya dijimos que esta es una herramienta para los diferentes procesos en la gestión de talento humano, los reclutamiento, selección, orientación, capacitación, evaluación de desempeño, evaluación de puestos. ¿Qué es la evaluación de puestos? Estamos haciendo una evaluación calificando el nivel de grado de complejidad, autonomía y responsabilidad de los puestos. Implementando una política, una evaluación, estamos implementando parámetros para evaluar ese grado de responsabilidad, autonomía y responsabilidad para determinar la escala salarial que va a tener dentro de la organización. Y hay diferentes metodologías para la evaluación de puestos. De hecho, nosotros no entramos a conocer las evaluaciones de puestos para determinar los salarios, ¿verdad? Los salarios de una organización. No obstante, pues yo le voy a que me recuerde Julia, compartir 2 libros, una de evaluaciones de puestos y una para la metodología de descriptores de puestos. Esto por si es de su interés y quieren conocer un poquito más de esto. Vamos a tenerlo en la biblioteca a efectos de que les sea de utilidad para cada uno de ustedes. Ok. Otras finalidades, una mayor facilidad. Anterior a esta, una mayor facilidad para la administración de salarios, planes de carrera, mejora el clima organizacional y la comunicación interna de la organización. Pasa que en algunas organizaciones uno llega y no sabe, nunca le enseñan el descriptor de puestos. Lleva 3 años y una nunca vio un manual de organización. Solo le dijeron, esto es lo que se hace y si bien nos enseñan los programas o los sistemas existentes. Pero ya una empresa consolidada con la información sistematizada sí permite que lo primero que le brindan al empleado es esa parte después de toda la orientación general específica del puesto y ya del trabajo, le muestran el descriptor del puesto para que asocie qué actividades cuáles son las expectativas que la empresa espera de esa persona en relación a las diferentes tareas en ese descriptor. Es lo mínimo que espera la empresa de la persona. Entonces, ya tiene una comunicación interna y clara del empleado. Entonces, ya cierra esa brecha, ¿verdad? Y ese aprendizaje es más inmediato. Es inmediato en relación a alguien que no le dan ese proceso de orientación o no le brindan ese insumo para que pueda ejecutar sus actividades con eficiencia, sino es más tardado el proceso de adecuaciones dentro de la organización. Siguiente. Ok. Puesto, definiciones. Estamos hablando que el puesto es el conjunto de actividades dentro de la estructura organizacional. ¿Vieron ese organigrama? Estamos hablando que el puesto es el conjunto de actividades dentro de una estructura que tiene una denominación dentro de una estructura, pero en esa denominación se sobreentiende que tiene un rol de responsabilidad o de cargo la persona que vaya a ocupar el puesto. ¿Alguna duda aquí? ¿Duda? ¿Todo claro o muchas dudas?
Todo bien, licenciada. ¿Todo bien? De momento todo bien, Lick. Bien, licenciado. Soy muy buena, buen campeona, voy a decir yo. Ok. Como esto ya lo vienen, esto ya vienen viéndolo ustedes desde ¿qué administración? La 2 le dan descriptores de puestos, ¿verdad? Así es, Licta. Ok, perfecto. Entonces, la descripción de puesto es un documento conciso de información objetiva, identificando las tareas a cumplir, la responsabilidad que implica el puesto, los requisitos para cumplir el trabajo, la frecuencia o el ámbito de ejecución. Es importante observar que la descripción se basa en la naturaleza del trabajo y no del individuo que lo desempeña en la actualidad. Descripción de las tareas del trabajo del puesto, no del individuo, la descripción de la persona. De la persona únicamente vamos a, en ese perfilado del puesto, únicamente vamos a decir los requisitos para poder hacer las tareas que se desarrollan en ese descriptor de puesto o que se describen o se detallan en ese descriptor de puesto. Por eso tiene ese segundo apartado, porque es un perfil que idóneo para que puedan hacer las tareas. Ahora, el perfil define cómo, en resumen, las cualidades personales, características, capacidades, antecedentes requeridos para realizar el trabajo, básicamente. Dos apartados, descripción del puesto y perfil del puesto. Siguiente. Ok, elementos mínimos. Mínimos de un descriptor de puesto y de un perfil de puesto. El descriptor de puestos, identificación del puesto, objetivo, propósito fundamental del puesto, tareas. Ahí dice funciones, pero me hace favor, Julia, de cómo modificarle. Tareas del puesto, algunas instituciones le colocan el organigrama, solamente el específico, de dónde va en relación de dependencia, el inmediato superior y el inferior. En el organigrama, le vamos a dar un ejemplo más adelante. Contactos, relaciones necesarias. En el perfil va a ir la educación formal, la experiencia laboral, conocimiento específico, competencias, idioma, pero todo esto, el perfil va relacionado al descriptor del puesto. Esos son los elementos mínimos. En el libro de Benjamin Franklin, no estoy mal, en el capítulo número 6 hay un diseño de descriptor. Nosotros nosotros aquí en el área les compartimos un documento de descriptor de puesto básico. Lo han manejado en la administración 3. No obstante, el diseño de la herramienta aquí en el área de gestión de talento humano ya se evalúan otros parámetros, no solamente recopilar información del cuestionario, sino que ese cuestionario tenga una relación con los procesos de gestión de talento humano, porque ustedes van a hacer no sé si en la segunda fase van a hacer por lo menos 3 descriptores de puesto que van relacionadas a los procesos y a las funciones que ustedes determinen en la primera fase. Y deberán ser capaces de diferenciar una tarea con un propósito objetivo del puesto. Y van a tener que ser capaces de diferenciar una tarea, una función y un propósito del puesto. Una función de la unidad administrativa, una tarea del puesto y un objetivo del puesto. Van a tener que ser capaces de diferenciar esto. ¿Esto por qué? Porque en los mini casos que vienen en el examen se hace esa clasificación. Y ustedes tendrán que tener la capacidad de analizar el enunciado y decir, esto es una tarea, esto es un puesto, este es un objetivo de un puesto. ¿De acuerdo? Siguiente. Características de la redacción de la descripción del perfil de puesto. 5 características. Claridad, sencillez, concisión, precisión y viveza. Claridad, utilizar verbos infinitivos, acciones específicas.
analizar, sintetizar, proponer, elaborar, que requieran acción, que operacionalice una actividad. Lenguaje sencillo. No es lo mismo hacer un descriptor del puesto para el conserje que para el gerente general de una institución. No es lo mismo. Entonces tendría que ser un lenguaje sencillo, comprensible, de conformidad al nivel jerárquico que se está desarrollando ese perfil. ¿Comprenden esta parte? ¿O me doy a comprender? Sí, no, tal vez a lo mejor. Otra explicadita que sepan. Cuando hablo de sencillez, que deben de tener esa asertividad para desarrollar cada una de las tareas de conformidad al nivel jerárquico que están diseñando ese puesto. Si yo estoy diseñando el puesto de conserje, voy a utilizar no palabras rebuscadas en el diccionario ni muy técnicas, sino palabras que me comprendan el nivel educativo de la persona que vaya a ocupar el puesto. Entendí. Okay. Concisión. Utilizar el menor número de palabras. Podemos utilizar el menor número, pero que sean concisas, es decir, verbo, objeto y condición. Elaborar informes, a veces me ponen elaborar informes para los proyectos de X, pero ¿qué informes? Informes de resultados, planificaciones, tienen que decir lo conciso, elaborar informes de resultados a efecto de ABCZ, para tener la toma de decisiones, para que sean insumos para la toma de decisiones. Pero deben decir hacia qué, elaborar hacia qué, específicamente qué, no dejarlo muy ambiguo. Corto, pero conciso. Ahí está, precisión, evitar palabras ambiguas, es decir, que no diga qué tipo de informe, qué tipo de análisis, o hacia dónde va el análisis, o a qué proceso va a analizar y sintetizar la información sobre esa parte. Son 5: claridad, sencillez, concisión, precisión y viveza. Pregunta de examen. Siguiente. Para diseñar un puesto, hay varias recomendaciones, pero básicamente lo que queremos es tener una fotografía del puesto, reflejar el contenido real y actual del puesto, no las características de las personas. No, al momento de hacer esa guía de observación, cuestionario o entrevista, se deberá analizar las atribuciones y las actividades y su relación con los objetivos generales y su relación con las funciones de la dependencia que depende de ese puesto. No que la persona es amable, que le sonrió o no le sonrió, que si está haciendo bien su trabajo o no. Eso no nos interesa en un análisis de puesto. Eso, si los resultados de la ejecución del trabajo va a ser de una evaluación de desempeño, pero no va a ser en un análisis de cargo. Por eso se dice que debe ser no las características de la ejecución de las actividades que realiza la persona, sino las actividades propias del puesto. ¿Alguien me habla? ¿No? Perdón, Lick, se me activó. Ok, perfecto. Palabras ambiguas tal vez puede ser ocasionalmente. En algunas redacciones de tareas a veces dice realizar llamadas ocasionales a los clientes. Es muy ambigua. Ocasionales puede ser ahorita, puede ser el otro mes, puede ser el fin de año. Digamos, debe ser evitar el tal vez, puede de ocasiones. Debe determinar un resultado específico. Siguiente. Verbos a utilizar. Observen estos verbos. No es lo mismo los verbos para mandos medios que para gerencias o para nivel operativo. La taxonomía de Bloom
regularmente nosotros utilizamos ciertos verbos para desarrollar tareas. Entonces, utilizamos ciertos verbos y estos verbos van a ir a administrar. Cuando yo digo administrar, y luego voy a decir, en una tarea voy a desarrollar, administrar los recursos financieros, humanos, físicos de la organización a fin de eficientizar o no sé, X, Y, Z. Pero y luego pongo planificar las actividades de ta. Pero si yo en administrar ya incluye 5 procesos. Incluye planificar, organizar, integrar, controlar, ya. Entonces, si yo voy a utilizar administrar, ojo, no voy a incluir los subprocesos después. ¿Comprenden la idea? Mejor, si quiero desglosar bien específica la tarea, mejor en proceso planificar, organizar, integrar. Hablo sobre cada uno de los procesos que conlleva administrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Comprenden la idea? Yo no. Ok. Si yo digo administrar, ¿cuántos procesos tiene? 5. Y yo voy a decir, administrar los recursos físicos, financieros y administrativos. Y yo les digo, ahí yo ya, solamente con el verbo administrar, yo ya incluí organizar, yo ya incluí los 5 procesos. Si yo coloco en una descripción, en una tarea, administrar, yo estoy diciendo que estoy incluyendo los 5 procesos. Ok. ¿Sí? Porque si no sería como duplicidad de tareas. Si yo digo administrar los recursos y luego digo planificar los recursos y luego digo organizar los recursos y luego digo controlar los recursos y luego estoy como duplicando, porque yo ya en administrar sé que hay 5 procesos. Prefiero separar los procesos y no utilizar la palabra administrar, para que sea más específico la tarea. Ahora, lo operativo, entre más repetitiva sea la tarea, más operacional es decir, más nivel operativo es. Siguiente. Ok, aquí vamos a ver el primer apartado. Lleva un apartado, es descripción de puesto, lleva un apartado general y luego la identificación del puesto, ¿verdad? Esta identificación de puesto, pues, se orienta de conforme a las necesidades de la organización. Nombre del puesto. Esto se les va a compartir. Objetivo o propósito del puesto. Siguiente. Vamos a ver. Antes, Julia, por favor. El objetivo del puesto o el propósito del puesto, ustedes ven ese apartado número 2, es la razón de ser del puesto. ¿Para qué fue creado ese puesto? Es decir, es un resumen de las principales actividades de ese puesto. Es decir, la función principal, el resultado general que debe lograr el ocupante del puesto, el cual puede ser medido en su desempeño. Entonces, propósito me hace un resumen, como un resumen de 3 líneas, las principales atribuciones de ese puesto. Y ese resultado o ese objetivo puede ser susceptible de ser un medidor o poder evaluarlo, el resultado de la ejecución de las tareas de cada uno de los puestos. Entonces, la razón del puesto es de donde está el propósito. ¿Para cuál fue creado? La razón de ser. Siguiente.
Aquí tenemos las diferentes actividades del puesto. Tenemos esa sintaxis que les comenté, ¿verdad? Que debe tener un verbo que determine la acción, un objeto o actividad, para qué o para quién lo hace y el resultado. Son los principales principales satisfactores que el puesto debe producir e entregar al cliente interno o externo. Y con esta estructura nosotros podemos inclusive cuantificar los resultados a través de diferentes indicadores asociados al puesto. Obviamente nosotros para efectos didácticos o para efectos de examen y para efectos de la fase no vamos a llegar al punto de elaborar indicadores porque nos conllevaría más tiempo. Entonces, en este apartado estamos hablando que tenemos un verbo: atender al cliente del área que solicitan información o servicio vía telefónica presencial, con el propósito, con el objeto, con el objetivo de orientarlos y captar sus solicitudes a fin que sean atendidos oportunamente. No es lo mismo decir atender a los clientes que solicitan información vía presencial, telefónica, por correo, y que ahí murió la tarea, a decir, ¿por qué yo voy a atender a esos clientes? ¿Por qué? ¿Qué objetivo tiene que yo los atienda vía telefónica o presencial? El objetivo es captar las solicitudes y que sean atendidas oportunamente. Allí nosotros ya podemos tener un indicador. ¿Qué indicador podemos tener? ¿Cómo podemos medir el resultado de esa tarea? ¿Nadie? ¿Nadie por ahí? No, para nada. O sea, la pregunta es, ¿cómo podríamos ver el resultado? Es decir, ¿qué indicador podemos obtener con esa tarea? Con la descripción general de la tarea. ¿Nadie? De medición, sí, así es, de medición. A nivel de unidad administrativa. ¿Será que podemos medir la satisfacción o insatisfacción de nuestros clientes? Sí, licenciada. Perdón, dale, Elías. Yo creo que la mejor forma de medir, digamos, el mejor indicador para este tema, sí es el nivel de satisfacción. Digamos, hay varias formas de hacerlo, pero sí, la única forma que se puede medir si esto se hizo o no bien es haciendo una encuesta de nivel de satisfacción. Ok, perfecto. En este caso, el resultado de la tarea, el propósito, orientarles y captar las solicitudes a fin que sean atendidas oportunamente, podemos rastrear quién atendió la tarea a través de la captación de solicitudes. ¿Sí, no? Esto es así como lo que hacen los call centers, que graban X llamada y ahí evalúan cómo está trabajando el empleado. Así es, Ángeles. En la descripción de las tareas podemos nosotros, de conformidad a cómo describamos las tareas, si las dejamos muy ambiguas, si se quedaran solamente en la actividad atender los clientes atender a los clientes del área que solicitan información o servicios vía telefónica o presencial, si solo se queda ahí y no hay ningún registro o para qué se atiende, no podríamos
captar dónde podemos mejorar como organización. A diferencia que digamos, con el propósito de orientarlos y captar las solicitudes para que sean atendidos oportunamente, ya podemos mejorar esa parte como organización. Y el empleado tiene bien claro para qué va a atender una solicitud o un servicio. Para orientar y captar solicitudes y que sean atendidos oportunamente. Entonces ya el colaborador tiene bien claro que tiene una meta de captar las solicitudes y que sean atendidas oportunamente. Al final, pues la descripción de una tarea también debe ser inspiradora para el trabajador, ¿verdad? Siguiente. Aquí está el organigrama, ¿verdad? Que les decía, ¿verdad? Que dentro del esquema del descriptor de puestos lleva puesto del jefe inmediato, puesto titular y puesto subalterno. Únicamente la unidad de mando es lo que desglosa este organigrama dentro del descriptor del puesto. Siguiente. Ok, aquí hay otros ejemplos. Verbo, objeto y resultado o condición. Programar e impartir los cursos de capacitación para el personal. Es muy así, solo se quedaría sin... si solo se queda con esto, los cursos de capacitación sin decir que para qué son, pues es muy ambiguo. Entonces se debe describir cada una de las tareas o actividades dentro del descriptor de puestos con un resultado, con el objeto de fomentar su desarrollo y mejora en su desempeño. Entonces digo yo, para fomentar su desarrollo y mejora en su desempeño, a través de la evaluación de desempeño voy a medir resultados de la capacitación que yo di hace 3, 6, 4 meses. No solamente evaluación de desempeño, sino que reducción de costos, merma, cualquier otro parámetro que me permita indicar que a través de un taller, capacitación o orientación, mi empleado minimizó errores, por ejemplo. Entonces, yo siempre en la descripción de una tarea voy a indicar la acción, el verbo, el objeto y el resultado. Recibir y entregar documentación y paquetería de la institución con el fin de contribuir al logro de la comunicación entre diversas áreas y contribuir al desarrollo de operaciones de la institución. Y así sucesivamente podemos nosotros darles ejemplos de diferentes descripciones. Analizar y registrar los asientos contables de ingresos y egresos a fin de generar la información para los cierres contables y toma de decisiones. Siguiente. Aquí hay más ejemplos. Dirigir y controlar la función de reclutamiento y selección de personal a fin de dotar con el fin de dotar de los recursos humanos idóneos acordes a la misión y visión de la organización. Dirigir y controlar. Será una actividad de la asistente de recursos humanos, una actividad del gerente de recursos humanos o una actividad del técnico de recursos humanos. Solo con identificar. Solo con esas tareas. Esas tareas serán que necesitan un profesional o necesitan un técnico nada más. Que no sea graduado. Solo leyendo esas tareas. ¿Qué es lo que necesita? ¿Un profesional o alguien que no sea graduado? ¿A un profesional, licenciado? A un profesional. ¿Por qué? Porque la misma tarea me está diciendo a mí que debe de aplicar el conocimiento de un campo de trabajo específico de una ciencia, la ciencia administrativa, que dentro de la ciencia administrativa están los recursos humanos. Siguiente. Ok. Aquí vamos a tener un apartado de contactos y relaciones necesarias, es contactos internos.
todo este apartado que hemos descrito es ya la herramienta, el descriptor, ¿verdad? Contactos internos y motivo de su relación. Es decir, las relaciones que debe mantener el titular del puesto dentro y fuera del entorno de la organización, de acuerdo a sus tareas. ¿Sí? Siguiente. Y tenemos el perfil del puesto. Estamos hablando que el perfil del puesto son los conocimientos o formación, experiencia que necesita el ocupante del puesto para poder desempeñar las tareas descritas del descriptor del puesto. Micrófono. Miguel Pereira, por favor, su micrófono. Mucho le voy a agradecer apagarlo. Gracias, le agradezco. Ok, perfecto. Siguiente. Tenemos acá un apartado sobre conocimientos específicos necesarios. Esto va a ser de conformidad a la descripción del puesto. Si hay algún conocimiento en materia legal o una certificación específica o uso de licencia, de vehículo, algo más específico del puesto. Hay en algunas instituciones elementos como higiene ocupacional, ¿verdad? ¿Qué riesgos y consecuencias se puede tener en la ejecución de las tareas? Entonces también es un apartado que de conformidad a la legislación vigente en cuanto a higiene ocupacional debe de cumplir la organización y debe evaluar qué riesgos y consecuencias puede tener la persona que vaya a ocupar el puesto en el desarrollo o en la ejecución de las tareas. Puede ser psicosociales, ocupacionales, es decir, puede ser la parte visual, ¿verdad? Por mucho uso de la computadora, puede ser musculares, por ejemplo, por la columna, la forma que se sienta, puede tener algún daño muscular o una enfermedad muscular, puede ser auditiva, si hay demasiada contaminación auditiva alrededor, muchos parámetros que evaluar. Esta parte no la profundizamos, no obstante les puedo compartir alguna presentación sobre higiene ocupacional para que ustedes puedan profundizar un poquito más del tema. Pero no es punto de evaluación para nuestro examen. Siguiente. Hasta ahí, licenciada, sería este ejercicio. No sé. Okay. A mi compu. La actualización dice, mantén equipo encendido. Qué triste. Sí, se tarda su rato cuando hacen las actualizaciones. Solo manténgala conectada, Ligda, para que no se apague y vuelva a reiniciar otra vez las actualizaciones. Sí, ya. ¿Qué Windows tiene su compu? No sé. Es que el Windows 2020 está la última versión, perdón, está causando mucho problema en cuanto al tema de Office, por eso le consultaba. Eso es una. Y lo que dice el compañero también, su disco, si tiene un disco. Y bueno, esa sería otra. Voy a investigar en Estados Unidos.
Compulic, si no, pues con un técnico sería bueno, pero de preferencia que sea uno que la revise enfrente de usted o una empresa confiable, no cualquiera. Okay. Vamos a ver entonces, vamos a ver a qué compañero nos ayuda hasta esto. Pero bueno, no vamos a dejar el ejercicio el día de hoy. Tengo otra presentación sobre diseño de cargos, que es la segunda parte, para entrar a conocer más sobre esto y hacer las diferencias entre diseño de puestos, ¿verdad? Análisis y diseño de puestos. ¿Tienen alguna duda? ¿O todo es nuevo y todo hay un montón de dudas? Líquidos los ejercicios en clase para hacerlo ya en la práctica, digamos, la práctica creo que le da otra vista a los descriptores de puestos. Ok. El miércoles vamos a hacer, vamos a ejemplificar un poco en relación a lo que es el descriptor de puestos. No sé si ustedes lo habían trabajado de esa manera con anterioridad, les habían dado una explicación del análisis de diseño de puestos o de cargos. Una explicación tan abierta y no habíamos tenido. Gracias. Me imagino que vamos a ver. Ok, me imagino, yo agarro mi mouse de la compu y estoy en el celular y para ver los comentarios, pero lo tengo en mi teléfono, ¿no? Práctica, surgen dudas y dado la inducción, pero no es así, solo fue descripción de puestos. Ok, perfecto. Sí, me imagino que por hacer la gestión de talento humano, pues profundizamos un poquito más que en la ADMON 3. No obstante, pues hay diferentes metodologías. La metodología que estamos mostrando, vamos a mostrar aquí, la funcional, de conformidad a las funciones de cada órgano administrativo. Esa es la que vamos a aprender a desarrollar y a diferenciar entre propósito del puesto, tarea y función. ¿Qué vamos a diferenciar en diseño de cargo de puestos? Lo he repetido varias veces el día de hoy. Licenciada, no sé si estaría en lo correcto, pero sería diferenciar el cargo, el puesto y la plaza. Ok, eso sí lo aprendimos el día de hoy, pero también vamos a diferenciar el propósito del puesto, la tarea y la función. Eso vamos a diferenciar. Nos va a servir mucho para nuestro examen. ¿De acuerdo? De acuerdo, Eli. Ok, perfecto. Entonces, finalizamos hasta aquí el día de hoy. Continuamos el día miércoles. Está bien, licenciada. Muchas gracias. Gracias, Eli. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.